Escuchas Buena Nueva. Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Por acá, Ana Graciela Acuña, salesiana cooperadora, y el profe Gio, aspirante salesiano cooperador, quienes queremos compartir con cada uno de ustedes el capítulo número 10 del curso de Cristología. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos al tema número 10. Hoy vamos a profundizar en las noticias acerca de Jesús en el mundo judío y pagano. Quédese con nosotros. Continúa viendo Buena Nueva. Hoy día, gracias a la televisión, la radio y los periódicos, podemos conocer diariamente acerca de los acontecimientos y de personajes lejanos. Nos podemos hacer una idea de cómo viven, qué hacen, en qué ambiente se desenvuelven, así como también de las repercusiones que tiene en el resto del mundo la actuación de sus líderes. Otros pueblos que no conocieron a Jesús y que supieron muchas cosas de él, nos han legado noticias muy interesantes acerca del Maestro. Sabemos que los judíos que habían sido desterrados desde los tiempos del Imperio Babilónico hasta la época romana, se constituían en una enorme comunidad que vivía en gran parte por Asia Menor, en el mundo mediterráneo y parte de Europa. También estos lugares que mencionamos estaban dominados por el gran imperio romano, que tenía sometida a Palestina en tiempos de Jesús. Cabe que nos preguntemos, ¿la comunidad judía que vivió fuera de Palestina en los tiempos de Cristo tuvo alguna noticia de él? Es preciso tener en cuenta que Jesús vivió en su tierra, no salió de ella. Además, la comunidad de la diáspora, la colonia judía, era más numerosa que la que vivía en Israel. En el Nuevo Testamento, las únicas noticias que tenemos de Jesús son los evangelios canónicos. Al resto del Nuevo Testamento no le interesa tanto presentar su vida, sino su obra redentora y celebrarla en las comunidades cristianas. Nos interesa conocer si los demás judíos y los romanos poseían información acerca de Jesús. Es importante saber qué pensaban de él los que no lo aceptaron como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Al respecto, son importantes los testimonios de los escritores romanos, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, que se sitúa entre los años 110 y 120 después de Cristo. Tácito, hacia los años 55, 120 después de Cristo, en su libro Anales, escrito en tiempos del emperador romano Trajano, en el año 116 o 117, tiene un pasaje que habla del incendio de la ciudad de Roma por obra del emperador Nerón. Nerón culpó a los cristianos de este incendio que él mismo había provocado. Los entregó a los más refinados tormentos. Tácito dice quiénes eran estos cristianos. Su nombre les viene de Cristos, a quien el procurador Poncio Pilato había ejecutado bajo el mando de Tiberio emperador. Tácito ve en este movimiento una abominable superstición. Suetonio hacia el 75-155 después de Cristo, en su obra Vida de los 12 Césares, evoca también a los cristianos a propósito de Nerón. Su testimonio es por ahí del 120 después de Cristo, a raíz de una serie de medidas dictadas por el emperador. Suetonio no menciona a Cristo, sino a los cristianos. Está en acuerdo con Tácito en calificar este movimiento de superstición. En su vida del emperador Claudio aparece la palabra Cristo, extrañamente relacionada con los judíos expulsados de Roma por este emperador. Dice así: como los judíos se soliviantaban continuamente, instigados por un tal Cresto, los echó de Roma. Este decreto de expulsión firmado por Claudio pudo haber ocurrido en los años 49-50 después de Cristo.
Por cierto que San Lucas habla de esta expulsión en Hechos 18:2, a raíz del encuentro de Pablo con Aquila y su esposa Priscila, que habían llegado a Italia. Suetonio parece pensar que Cristo vivía en Roma en tiempos de la expulsión. Esto no debe extrañarnos, ya que Suetonio hablaba de aquellos sucesos unos 70 años más tarde y solo conoce el cristianismo de lejos. La carta de Plinio el Joven, años 61 al 115 después de Cristo, a propósito de los cristianos, fue escrita en el año 112 después de Cristo y dirigida al emperador Trajano. Plinio fue gobernador de Bitinia, región que pertenecía a la provincia romana del Ponto. Se dio cuenta de que muchos de sus habitantes eran cristianos y no sabía qué actitud tomar con respecto a ellos. En su carta nos habla del comportamiento de estos cristianos. No son reos de ningún crimen, al contrario, afirma que suelen tener como costumbre en días señalados reunirse antes de rayar el sol y cantar, alternando entre sí a coro, un himno a Cristo como a Dios y obligarse por solemne juramento no a crimen alguno, sino a no cometer hurtos y latrocinios ni adulterios, a no faltar a la palabra dada, a no negar, a reclamárseles el depósito confiado. Esto lo encontramos en la carta de Plinio a Trajano, 10, numeral 96. Tenemos otros testimonios, como son 2 cartas del emperador Adriano, escritas entre los años 125 y 133 después de Cristo. En la primera, dirigida al procónsul de Asia, Minucio Fundano, trata de las reglas a seguir en los procesos de los cristianos. En la segunda, enviada al cónsul Serviano, habla de la mezcla del cristianismo con el cónsul a Serapis en Egipto. Se conserva una carta de Mara bar Serapión, escrita por un filósofo de Siria, que cuenta cómo el rey sabio de los judíos, es decir, Jesús, fue crucificado por ellos, trayendo como consecuencia el ser despojados de su reino. Este hecho constituye una de las primeras manifestaciones del tema del castigo de los judíos. Estos escasos testimonios demuestran que el cristianismo apenas estaba empezando, no se había desarrollado mucho, como para dar pie a que los escritores antiguos le dedicaran tiempo en sus escritos, cosa que cambió en los siglos siguientes cuando ya la iglesia se había extendido por el Imperio Romano. También tenemos noticias sobre Jesús en textos judíos que no están en la Biblia, aunque no son muy numerosos. Lo más importante que podemos encontrar sobre Jesús lo presentan algunos pasajes de Flavio Josefo y el Talmud. Flavio Josefo fue un historiador judío, nacido entre el 37 y 38 después de Cristo. Participó en la guerra judía contra los romanos. Escribió La guerra de los judíos, Antigüedades de los judíos y su autobiografía. En su obra casi no se habla de Jesús, excepto por 2 pasajes de sus Antigüedades. En general, se expresa bien de Jesús, incluso lo llama el Cristo, sobre el que habían dicho cosas prodigiosas los profetas. Hombre sabio que realizaba obras portentosas. Era maestro de los hombres y de virtudes reconocidas, que logró atraer tanto a los judíos como a los griegos. Dice que Pilato lo mandó a crucificar y que al cabo de 3 días les apareció vivo a sus seguidores, que la tribu de los cristianos, que de él tomó el nombre, todavía no ha desaparecido hasta hoy. El Talmud es un libro de los judíos diferente a la Biblia, que reúne una serie de preceptos y de costumbres del pueblo, especialmente textos legislativos y de enseñanzas basadas en la Torá o Pentateuco. Se divide en 2 tomos. El Talmud de Jerusalén o palestinense, que se acabó de redactar a finales del siglo IV después de Cristo,
y el Talmud de Babilonia, terminado por ahí del siglo V después de Cristo. La presencia de Jesús en el Talmud de Jerusalén es muy discreta, ya que los maestros judíos que redactaron el Talmud no tenían como fin hablar de él, de manera que Jesús es poco mencionado y los pasajes en que aparece son a menudo polémicos. Se le llama Jesús de Nazaret. Es lo mismo que decir Jesús, o también por la expresión ese. Lo más que tenemos son unas 12 referencias. En el Talmud de Babilonia tenemos un pasaje famoso sobre Jesús, especialmente acerca de su muerte. La tradición refiere: la víspera de Pascua colgaron a Jesús. Un heraldo fue delante de él 40 días diciendo: será lapidado por haber practicado la magia y haber engañado y extraviado a Israel. Que los que conozcan algún medio de defenderlo vengan y atestiguen en su favor. Pero no hubo nadie que atestiguara en su favor, y por eso se le colgó en la víspera de Pascua. El reproche que se le hace a Jesús aquí es haber incurrido en la práctica de magia, castigada por la ley judía con la muerte por lapidación o apedreamiento, aunque, al decir que lo colgaron, alude a su muerte en cruz, como podemos leer en Hechos 5:30 y en 10:39. Y en Flavio Josefo, podemos ver que estos escribas tienen una apreciación negativa de Jesús, al que acusan de haber extraviado al pueblo de Israel. Notamos también el juicio del Talmud es negativo acerca de Jesús, a diferencia de la apreciación de Flavio Josefo, que es positivo al hablar de él. Ellos no fueron discípulos de Jesús, ni mucho menos cristianos, pero su juicio nos confirma que al menos conocieron la historia de Jesús. Fuera del Nuevo Testamento, hay toda una serie de documentos que la tradición cristiana no ha recibido en la lista de los libros de la Biblia. Son los libros apócrifos, es decir, ocultos, no canónicos, ni reconocidos como norma de fe por la Iglesia, como sucede con los libros del Nuevo Testamento. Entre estos libros tenemos evangelios, hechos, cartas y apocalipsis similares a los de la Biblia. Desgraciadamente, no se conservan, sino citados por los santos padres, que fueron los primeros teólogos de la Iglesia. Entre los muchos evangelios apócrifos que se escribieron entre los siglos I al VI después de Cristo, tenemos uno llamado el Protoevangelio de Santiago, escrito por allí del siglo II. Este evangelio habla de la infancia de Jesús, recoge incluso cosas anteriores a los relatos de Lucas y de Mateo. Se interesa, por ejemplo, en la infancia de la Virgen María, sus padres Joaquín y Ana y su presentación en el templo. El evangelio del pseudo Tomás, compuesto por ahí del siglo V, nos cuenta: se encontraba el niño Jesús jugando un día en el cauce de un arroyo. Después de llover, hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era a la sazón día de sábado y había otros muchachos jugando con él. Jesús batió sus palmas y se dirigió a las figurillas gritándoles: ¡marchaos! Y los pajarillos todos se marcharon gorgojeando. Y los judíos, al ver esto, se llenaron de admiración y fueron a contar a sus jefes lo que había visto hacer a Jesús. Esta historia quizás la hayamos oído contar a nuestros abuelos o personas mayores. Los milagros del Niño Dios, su nacimiento y adolescencia narrados con todo detalle, como no lo hacen los evangelios del Nuevo Testamento. Son varios los libros que nos cuentan esto: Evangelio árabe de la infancia, el Evangelio armenio de la infancia y la historia de José el carpintero. También tenemos relatos apócrifos de la vida de Jesús, de su pasión y resurrección, como el Evangelio de Pedro, el ciclo de Pilato y el Evangelio de Bartolomé. También existen otros escritos apócrifos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás.
Este último se presenta bajo la forma de 114 palabras o frases de Jesús no escritas. Se llaman ágrafa. He aquí algunos ejemplos de estas frases. Ama a tu hermano como a tu alma. Cuídalo como la pupila de tu ojo. Palabra 25. Donde quiera que hubiese 3 dioses, dioses son. Donde quiera que haya 2 o 1, con él estoy yo. Palabra 30. Notemos que se parecen a los versículos de los Evangelios Mateo capítulo 22, versículos del 39 al 40, y Mateo capítulo 18, versículo 20. Todos estos libros apócrifos tratan de Jesucristo y de detalles de su vida que nos hubiera gustado conocer y que no aparecen en el relato de los evangelistas. Pero los apócrifos son libros fantasiosos, y por eso la Iglesia no los acogió en la lista de los libros bíblicos. No es que a los 4 evangelios no les interese la historia de Jesús, sino que no se entretienen en detalles, porque su intención no es hacer una historia de Jesús, sino comunicar una catequesis o mensaje sobre Cristo. La religión musulmana o islámica fue fundada por Mahoma, un profeta árabe que vivió del año 570 al 632 después de Cristo. Es considerado por sus seguidores como el último de los profetas, después de Moisés y Jesús. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán, que significa leer, recitar. Para ellos, el Corán es la palabra misma de Alá, o sea, Dios. Se divide en 114 capítulos llamados asoras. En ellos se habla de Dios, de los profetas, de la moral, los principios religiosos, una legislación social. Trae referencias bíblicas como la historia de Adán, de Noé, de José, de Moisés y sobre todo de la Virgen María, de José y de Jesús. Utiliza los libros apócrifos, especialmente los Evangelios de Tomás y del Pseudo Mateo. El Corán habla de Jesús, que hacía pajarillos de barro, del nacimiento de la Virgen María y su niñez. Conoce los personajes de Zacarías y de Juan. Habla de la anunciación, del nacimiento de Jesús, de la elección de los discípulos. Presenta la muerte de Jesús en forma similar a ciertos libros apócrifos, como el Evangelio de Pedro, según los cuales Jesús no murió crucificado. El Corán dice que la muerte de Jesús fue aparente. Las anteriores referencias a otros escritores paganos o judíos acerca de Jesús nos hacen caer en la cuenta de que Cristo fue alguien que vivió en Israel y que predicó y murió. En otras palabras, refuerzan su existencia, atestiguada por los evangelios, la cual no fue una invención de los discípulos. Además, todos estos escritores sabían de la Iglesia o del cristianismo, que ya en esos siglos iba desarrollándose en los ambientes de Palestina, como en otros lugares del mundo mediterráneo y asiático. Continúa viendo Buena Nueva.